tu opinión en los comentarios. Ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto, pero mi mano todavía está temblando mientras tecleo cada palabra aquí en el teclado. Porque lo que pasó hoy en el Banco Meridian no fue solo un despido, fue una verdadera masacre emocional que me hizo cuestionar cada segundo que pasé matándome a trabajar en ese lugar frío. Yo soy Valeria, esa mujer que todo el mundo finge no ver. La auxiliar de limpieza que pasa el paño por el suelo, mientras los grandes ejecutivos pasan por encima de mí como si fuera un mueble viejo o un obstáculo en su camino al éxito. Y hoy, el gerente Rodrigo Palacios decidió que yo sería el blanco perfecto para su sadismo corporativo frente a todos los que estaban en el pasillo principal. Empezó a gritarme de la nada, con esa voz estridente de quien se siente un dios por usar un traje caro, acusándome de ser incompetente y de no haber limpiado bien la sala de juntas, a pesar de que pasé 3 horas restregando cada centímetro de ese maldito mármol, hasta que mis manos quedaron en carne viva. Pero el odio en sus ojos no era por el polvo o por un cesto de basura lleno. Era algo mucho más profundo y sombrío que yo no podía entender en ese momento exacto de humillación pública. La sensación de ser humillada frente a pasantes que tienen edad para ser mis hijos es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo, porque sientes que tu cara arde de vergüenza mientras él tiraba mis cosas al suelo y decía que yo era basura que necesitaba ser descartada por el bien de la institución. Y yo allí, parada, sintiendo el olor a café caro mezclado con el producto de limpieza barato que se impregna en mi piel todos los días, simplemente escuchando las ofensas más crueles que un ser humano puede dirigir a otro sin motivo aparente. Lo que él no sabía, o tal vez sabía demasiado bien, es que anoche, mientras recogía los papeles picados cerca de la trituradora de la sala de archivos confidenciales, terminé viendo algunos nombres y valores que no tenían ningún sentido, y la mirada que Palacios me dio cuando me vio salir de allí fue de un pánico que ahora, mirando hacia atrás, tiene todo el sentido del mundo, porque yo era una amenaza física para el esquema de desvío de dinero que él y sus cómplices escondieron durante 30 años bajo esa alfombra lujosa. Salí de ese edificio llorando, con mis zapatos viejos y rotos, pidiendo socorro y mi dignidad hecha jirones, caminando por la acera caliente mientras la gente pasaba a mi lado sin notar que me estaba derrumbando por dentro, pensando en cómo le iba a decir a mi madre, doña Gloria, que ya no teníamos ni lo básico para poner comida en la mesa y mucho menos para el tratamiento de su corazón, que está cada día más débil. El peso de cargar la pobreza en la espalda es algo que duele físicamente, es una presión constante en el pecho que te impide respirar hondo, y yo me sentía un fracaso total por no poder mantener ni el empleo más invisible del mundo para sustentar a la única persona que siempre estuvo a mi lado desde que mi padre, Héctor Salas, murió de forma tan trágica y misteriosa cuando yo era apenas una niña pequeña que apenas sabía atarse los cordones. Llegué a casa sintiendo el olor a humedad de las paredes de nuestra pequeña sala y vi a mi madre sentada en el sillón, con esa respiración cansada que me corta el alma, y no tuve valor para decirle la verdad de inmediato, así que simplemente me senté en el suelo, a sus pies, sintiendo el cansancio acumulado de años de sumisión e invisibilidad social, pesando sobre mis hombros como si fueran toneladas de plomo que ya no podía cargar sola. Fue en ese momento de silencio absoluto que ella empezó a contarme cosas sobre mi padre que nunca había escuchado. Secretos que guardó bajo 7 llaves durante 3 décadas para protegerme de una verdad que era demasiado peligrosa para una niña, revelando que Héctor no murió en un accidente de coche como siempre creí, sino que fue destruido por hombres poderosos que hoy sé que son los mismos que me echaron a la calle esta mañana. Ella me contó que mi padre era el hombre de confianza de Ernesto Villanueva, el dueño del banco, y que descubrió que el socio de Ernesto, un tal Augusto Fuentes, estaba drenando las cuentas de la institución como si fueran su propia caja fuerte privada. Y cuando mi padre intentó denunciar esa podredumbre, lo transformaron en el villano de la historia, con pruebas falsificadas de mala conducta que acabaron con su reputación y lo llevaron a un estado de depresión y miseria que terminó matándolo precozmente de disgusto.
Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago, porque me di cuenta de que toda mi vida de pobreza fue construida sobre una mentira orquestada por gente que limpia su conciencia con dinero robado. Y mi madre allí, con la voz temblorosa, me entregó una carpeta vieja y amarillenta que contenía los últimos documentos que mi padre logró salvar antes de ser silenciado para siempre por la codicia de esos monstruos de traje y corbata. Mientras hojeaba esos papeles, sintiendo el olor a papel antiguo y la textura áspera de las hojas, vi la firma de mi padre, una letra firme y elegante que emanaba una integridad que nunca conocí personalmente, pero que ahora parecía correr por mis venas como un fuego que no podía apagar. Y me di cuenta de que el apellido Salas no era una carga de miseria, sino un legado de honra que necesitaba defender, costara lo que costara. El destino es algo muy loco, porque hoy mismo, mientras era humillada, un señor de edad que luego reconocí como el mismísimo Ernesto Villanueva me estaba observando de lejos con una mirada de culpa profunda, como si estuviera viendo el fantasma de mi padre en cada movimiento mío. Y solo llegué a entender el porqué cuando un abogado llamado Bernardo Quirós me buscó poco después de que llegué a casa, diciendo que tenía información que cambiaría mi vida radicalmente. Este abogado me explicó que Ernesto pasó los últimos 30 años intentando encontrar a la familia de Héctor para intentar reparar el error imperdonable de no haber creído en su mejor amigo, y que mi despido hoy fue el detonante que él necesitaba para finalmente actuar contra el hijo de su antiguo socio, Ramiro Fuentes, quien continúa el legado de corrupción de su padre dentro del Banco Meridian. La ironía de la situación es tan grande que llega a ser poética, porque Ramiro y el gerente Palacios creen que ganaron el juego al echarme, sin saber que yo ahora tengo en mis manos las pruebas que vinculan los desvíos de dinero del presente con los fraudes que destruyeron la vida de mi padre en el pasado, creando un ciclo de venganza y justicia que está a punto de explotar en la cara de cada uno de ellos. Pasé la tarde entera encerrada en ese cuarto pequeño, estudiando cada línea de esos documentos con Bernardo, sintiendo una mezcla de odio y esperanza que nunca había sentido antes, dándome cuenta de que cada detalle de mi vida de limpiadora me dio una perspectiva que ninguno de esos ejecutivos jamás tendrá, pues yo conozco los rincones oscuros de ese banco, yo sé dónde esconden lo que no quieren que nadie vea. La sensación física de tener el poder de cambiar mi historia es algo indescriptible. Es como si el peso del mundo estuviera saliendo de mi espalda y yo estuviera flotando por encima de esa miseria que me asfixió por tanto tiempo, sabiendo que la justicia tarda, pero madura de una manera que nadie logra escapar cuando la hora de la cosecha finalmente llega para quien sembró el mal. Mi madre me miraba desde la puerta del cuarto con una mezcla de miedo y orgullo, sus manos apretando el rosario como si estuviera pidiendo protección divina para la batalla que estaba por venir. Y le juré que su corazón no iba a sufrir más por falta de remedios o por miedo a ser desalojada, porque el nombre de mi padre sería limpiado de una vez por todas. El olor a lluvia empezó a entrar por la ventana abierta y sentí una paz extraña, una calma que precede a la tempestad, recordando cómo Palacios sonrió cuando dejé mi gafete sobre el mostrador, pensando que se estaba librando de una empleadita cualquiera, sin imaginar que estaba entregando la llave de su propia destrucción en manos de la heredera legítima de todo lo que intentaron robar. El abogado Bernardo me mostró algo que me dejó en shock. Ramiro Fuentes creó una empresa fantasma para desviar una fortuna absurda al exterior, pero fue tan arrogante que usó un registro antiguo que mi madre había hecho décadas atrás para una consultoría independiente que planeaba abrir, pensando que nadie nunca notaría la conexión con un hombre muerto y olvidado por la historia oficial del banco. Su codicia es su propio punto ciego. Creen que los pobres no tienen memoria y que los documentos se pudren con el tiempo. Pero lo que no esperaban era que la auxiliar de limpieza que despreciaban tuviera la misma sangre del hombre que casi derribó su imperio hace 30 años y que ahora posee el derecho legal de reclamar cada centavo que pasó por esa cuenta fantasma.
Podía sentir el frío en la barriga solo de imaginar la cara de Ramiro cuando se diera cuenta de que el dinero que tanto codicia está bloqueado por una firma que solo yo puedo dar y que la limpiadora inmunda que él ignoraba en los pasillos es ahora la única persona que puede salvarlo de la cárcel o hundirlo de vez en el abismo que él mismo cavó con sus manos sucias de corrupción. La justicia poética de este momento es lo que me mantiene en pie. Es lo que hace que el cansancio de mis piernas desaparezca y el brillo vuelva a mis ojos. Porque no estoy haciendo esto por dinero, aunque sea necesario para salvar a mi madre, sino por la memoria de Héctor Salas, el hombre que murió siendo llamado ladrón para que los verdaderos ladrones pudieran vivir en el lujo. El silencio de la noche en nuestro barrio parecía diferente hoy. Los sonidos de los coches a lo lejos y el ladrido de los perros tenían un ritmo de expectativa, como si el universo entero estuviera aguantando la respiración para ver el desenlace de esta historia que comenzó con un trapo de piso y terminó con una pluma de oro en la mano de quien siempre fue silenciada. Miré mis manos, todavía ásperas del trabajo pesado, y me di cuenta de que no eran solo manos de limpiadora, eran manos de una sobreviviente que aprendió a leer la verdad en las sombras que los poderosos dejan atrás y que ahora estaba lista para usar esa misma verdad para reconstruir todo lo que fue roto por la maldad humana. Mañana volveré a ese banco, pero no entraré por la puerta de servicio y no vestiré ese uniforme azul desteñido que me hacía invisible para el mundo. Entraré por la puerta principal, con la frente en alto, acompañada por Bernardo y por la verdad que nadie puede borrar, lista para mirar a Palacios y a Fuentes a los ojos y demostrarles que el legado de cristal que construyeron está a punto de hacerse 1000 pedazos. Puedo sentir el olor de su miedo antes, incluso, de llegar allí, porque sé cómo el poder es frágil cuando se sustenta en mentiras, y estoy cargando conmigo el peso de 30 años de injusticia, que ahora se ha transformado en una fuerza imparable que barrerá a toda esa suciedad fuera del Meridian. La lección que aprendí hoy, entre lágrimas y descubrimientos, es que la honestidad de un padre es el mayor patrimonio que un hijo puede recibir, mucho más que cualquier cuenta bancaria llena de dinero ilícito, y que mi jornada de invisibilidad social me dio la visión necesaria para ver lo que los ojos codiciosos jamás lograrían ver. Ya no soy solo la Valeria Salas que limpia el suelo, soy la Valeria Salas que va a limpiar la honra de una familia entera y demostrar que la justicia puede tardar 3 décadas. Pero cuando llega es absoluta, devastadora y profundamente redentora para quien nunca perdió la fe en la verdad. Caminar de regreso a ese edificio de cristal y acero a la mañana siguiente fue algo que nunca olvidaré. Cada paso en la acera parecía eco del peso del silencio y de todas las veces que bajé la cabeza. El aire estaba fresco, con ese olor de mañana en la ciudad que mezcla polución y esperanza, y vestía mi mejor ropa, una blusa sencilla pero impecablemente limpia, sintiendo la tela rozar mi piel y recordándome que, debajo de esa apariencia común, latía el corazón de una mujer que finalmente sabía quién era su padre. Bernardo caminaba a mi lado en silencio, su maletín golpeando levemente su pierna, y el sonido metálico del cierre era como un reloj contando los segundos para la caída de aquellos que se creían intocables en la cima de su pirámide de codicia. Cuando llegamos a la puerta giratoria, el guardia que solía darme órdenes secas cuando entraba por atrás, me miró con extrañeza, intentando procesar por qué la limpiadora despedida estaba allí. Pero Bernardo mostró una tarjeta y dijo palabras que hicieron que el hombre retrocediera de inmediato, abriendo paso a la justicia. El mármol del suelo brillaba y noté un pequeño rastro de suciedad cerca de una maceta, un detalle que solo alguien que pasó años fregando ese suelo notaría, y eso me dio una calma extraña. Subimos por el ascensor privado a la dirección, el mismo que yo tenía prohibido usar y que olía a perfume importado y a un vacío existencial que el dinero no llena. Y mientras los números subían, sentía mi pulso acelerarse rítmicamente. Visualizaba la escena. Palacios bebiendo su café expreso, riéndose de cómo se libró de mí, y Ramiro Fuentes planeando el próximo golpe, sin saber que el fantasma de Héctor Salas subía en ese ascensor conmigo. La puerta se abrió con un plin suave y la alfombra gruesa
amortiguó nuestros pasos, creando un silencio casi ceremonial mientras avanzábamos hacia la oficina principal, donde el destino de 3 décadas de corrupción estaba a punto de ser sellado por una mujer que ellos consideraban nula. La secretaria intentó detenernos, pero Bernardo ni se detuvo. Empujó la puerta doble de roble y entramos, como un vendaval, atrapando a los 2 villanos en medio de una conversación baja sobre cuentas en el exterior. El susto en el rostro de Rodrigo Palacios fue impagable. Se atragantó con el café y la taza golpeó la mesa de vidrio con un sonido seco, mientras Ramiro Fuentes se levantaba con esa arrogancia típica de quien cree que su apellido le da derecho a ser un tirano eterno. Empezaron a gritar, llamando a seguridad, pero Bernardo puso los documentos sobre la mesa con calma absoluta, haciendo que Ramiro se pusiera pálido en segundos al reconocer la firma de la primera página. Aquella oficina, que antes me parecía un tribunal donde yo siempre sería culpable, ahora parecía una celda que se cerraba sobre ellos, y el olor a cuero caro de los sillones me dio náuseas al recordar cuánto sufrimiento financió ese lujo. No dije una palabra al principio, solo observé el sudor frío en la frente de Palacios mientras leía los términos del bloqueo judicial, probando que la cuenta que usaban para los desvíos estaba vinculada directamente al patrimonio de mi padre. Ramiro intentó romper un papel en un acto de desesperación infantil, pero el abogado sonrió y dijo que era solo una copia y que los originales ya estaban con las autoridades y con Ernesto Villanueva, que venía en camino. En ese momento sentí la fuerza de la herencia de carácter de la que hablaba mi madre, porque incluso con el odio quemando mi pecho, no sentí ganas de gritar. Sentí una paz profunda por representar al hombre honesto que intentaron borrar. El teléfono sonó insistentemente. Era la recepción avisando que la policía estaba en el edificio, y ese sonido fue el anuncio de que la fiesta de la impunidad se había acabado para los Fuentes y sus secuaces. Ramiro empezó a tartamudear, ofreciendo un trato, una suma de dinero que creía compraría mi silencio. Pero cada centavo era una ofensa a la memoria de mi padre y a las noches que pasé con hambre mientras él gastaba lo que nos pertenecía. Me acerqué a su mesa, mirándolo a los ojos con la firmeza de quien no tiene nada que perder, y le dije que su dinero no valía ni el papel en que estaba impreso, y que yo no estaba allí por una cuenta bancaria, sino para ver la verdad escrita en las actas del banco. El cansancio físico que sentía cada día después de limpiar se transformó en energía eléctrica y me di cuenta de que la invisibilidad social que me impusieron fue lo que me permitió ver las fallas en su plan, porque nadie esconde secretos de quien limpia. La basura, el olor a papel nuevo y tinta fresca de las órdenes de arresto llenó el ambiente, y vi a Palacios ser esposado en la misma sala donde me había humillado apenas 24 horas antes. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue lo más satisfactorio que escuché en mi vida. Un clic metálico que cerraba un ciclo de injusticia y comenzaba la reparación histórica que mi familia tanto esperó. Ramiro Fuentes intentaba mantener la postura, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía estar en pie, y cuando pasó a mi lado escoltado, sentí solo pena por un hombre que tuvo todo, menos la integridad para ser un ser humano de verdad. Vi el miedo en sus ojos, el miedo de perder el estatus y el confort, y comprendí que mi pobreza siempre fue mucho más rica que su existencia vacía. El lobby del banco estaba tomado por reporteros, y la noticia de la heredera limpiadora se extendió como fuego, transformando el Meridian en el epicentro de un escándalo que cambiaría el mercado financiero para siempre. En medio de la confusión apareció Ernesto Villanueva, caminando con dificultad pero con una dignidad que no vi el día anterior, y se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón por una amistad que no supo honrar. Tomó mis manos con marcas de trabajo rudo, y dijo que a partir de ese momento no tendría que preocuparme por nada, pues el nombre de Héctor Salas ocuparía el lugar de honor que siempre mereció. Ver a ese hombre poderoso inclinándose ante la hija de un auxiliar de limpieza fue el momento en que me di cuenta de que mi revolución personal era más grande que cualquier ganancia material. Sentí el dolor de mi padre disiparse, como si su espíritu estuviera libre del fardo de la calumnia.
y un alivio inundó mi pecho. Salimos del banco y la luz del sol era tan fuerte que cerré los ojos un segundo, sintiendo el calor en mi cara, mientras Bernardo me explicaba los pasos para la fundación de mi propio negocio. Pensaba en mi madre, en su alegría al saber que su tratamiento estaba garantizado, y ese pensamiento era lo único que importaba. El taxi de regreso fue silencioso. Miraba por la ventana las calles que tantas veces recorrí en autobús, cansada, y me di cuenta de que hoy escribía el capítulo final de mi historia. El polvo que limpié tanto tiempo se había transformado en oro. No el del cofre, sino el del alma que brilla cuando uno hace lo correcto, aunque todo esté en contra. Llegar a casa y ver a doña Gloria esperándome, con esa mirada de quien sabe que el bien venció, fue el desenlace perfecto, y nos abrazamos largo tiempo. El olor a café fresco inundaba la cocina, un olor a hogar y seguridad, y le conté cada detalle de la caída de Ramiro y Palacios. La lección es que la justicia tardía duele, pero tiene sabor a miel cuando viene con la restauración de la honra de quien amamos. El legado de cristal que los Fuentes construyeron era bonito por fuera, pero frágil y cortante por dentro, y bastó la verdad de una limpiadora para que se quebrara y revelara la podredumbre oculta. Pasé la tarde resolviendo detalles con el abogado, sabiendo que la vida de emprendedora sería un desafío, pero estaba lista para enfrentar cualquier cosa con el apellido Salas estampado en mi pecho. Decidí que mi negocio se enfocaría en la dignidad humana, dando oportunidades a personas invisibles, creando un ambiente donde la honestidad sea el valor principal y nadie sea descartado como basura. El sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja, y me sentí conectada con mi padre de una forma nueva, sabiendo que él estaba en paz viendo a su hija transformar el dolor en propósito. El cansancio físico seguía ahí, pero era un cansancio bueno, de quien luchó el buen combate y salió victoriosa por integridad. Me senté en el porche y miré las luces de la ciudad, pensando en cómo el mundo da vueltas y en cómo nunca debemos subestimar la fuerza de quien tiene la conciencia limpia, pues esa es la única riqueza que nadie puede robar. La revuelta final no fue solo financiera, fue un cambio de perspectiva sobre mi capacidad de influir en el mundo, dejando de ser espectadora para ser protagonista de mi redención. Entiendo que cada humillación de Palacios fue el combustible necesario para llegar aquí, y que el universo pone las piezas en su lugar en el momento exacto. El abogado llamó para avisar que la empresa fantasma ya estaba bajo mi control legal, y los recursos irían a una fundación para ayudar a trabajadores injusticiados. El círculo de dolor se había cerrado y un nuevo ciclo de prosperidad y justicia empezaba a girar, movido por la verdad y el amor a mi familia. Miré la foto de mi padre, vieja y desgastada, y vi un brillo en sus ojos que no había notado antes, de quien sabía que la semilla de honestidad daría frutos algún día. La vida es corta para vivir con miedo y larga para ignorar las injusticias, y lo aprendí de la forma más difícil pero recompensadora. Cerré los ojos y respiré el aire de la noche, con la certeza de que a partir de mañana el mundo conocería el nombre Salas no por un escándalo, sino por una historia de superación. La transformación de la limpiadora invisible en la emprendedora de la dignidad humana era el final que mi padre merecía y por el que yo luché cada segundo. Aquellas luces de la ciudad, que antes parecían faros de un mundo donde nunca sería invitada, ahora brillaban celebrando mi victoria silenciosa desde mi sillón viejo. Sentía el olor del café de mi madre, el perfume de nuestra resistencia, con un gusto a alivio que aún no procesaba bien. Bernardo había dejado sobre la mesa de fórmica pelada los documentos que garantizaban que la empresa de Ramiro ahora pertenecía al patrimonio de mi padre. Tocar esos papeles era eléctrico. Sentía la firma de mi padre bajo capas de mentiras y años de olvido forzado por la élite del Meridian. Miré mis uñas, con rastro del esfuerzo de años, sosteniendo escobas, y comprendí que esas marcas eran medallas de una guerra, que no sabía que estaba luchando. El silencio de la noche parecía respetar mi epifanía, mientras asimilaba que la Valeria de la limpieza había derribado el imperio de los Fuentes solo con la verdad. Mi madre se acercó con una ligereza que no veía en años y puso su mano en mi hombro.
haciéndome llorar un llanto contenido desde mis 10 años. No era llanto de tristeza, sino de un agotamiento que finalmente encontraba descanso, sabiendo que el nombre del hombre que ella amó ya no sería motivo de vergüenza. El peso de esa injusticia de 3 décadas era una mochila de piedras que cargábamos juntas, y verla vaciarse en medio de la sala fue la experiencia más liberadora. Pensaba en la ironía de que la empresa usada para robar fue el sueño de independencia de mi padre, y que la codicia del villano lo llevó a usar el único registro que no podía controlar sin mi permiso. Encendí mi celular viejo y vi mensajes de colegas que antes ni me miraban, ahora queriendo saber si era la nueva dueña. La hipocresía humana tiene un olor específico a oportunismo que aprendí a identificar desde lejos mientras limpiaba salas de juntas. Fui a la ventana, miré el edificio del Meridian con sus luces azules arrogantes y sonreí sola, sintiendo una fuerza que venía de la conciencia de quien nunca se vendió. Sabía que mañana la restauración de la honra de Héctor Salas sería la noticia principal y que Ernesto Villanueva tendría que cumplir su palabra. El cansancio en mis piernas se transformaba en base, sólida para mis pasos como gestora de mi propia vida. No gastaría ese dinero en futilidades, sino en algo que hiciera justicia a lo que mi padre creía. Una empresa donde el limpiador y el director tuvieran el mismo valor humano. La noche avanzaba y no tenía sueño. Mi cuerpo estaba en alerta, esperando el próximo movimiento de una pieza de ajedrez que aprendí a jugar limpiando el tablero. Pensaba en el rostro de Palacios al ser esposado, el sudor y la desesperación de ver su castillo caer por una pieza que despreció. La justicia tarda, pero cuando llega te abraza con la fuerza de un huracán que pone todo en su sitio. Mis manos seguirían siendo manos de trabajo, pero ahora para construir un legado transparente y resistente. Mi historia es el relato de una sobreviviente que descubrió que su mayor patrimonio era la integridad de un hombre que prefirió morir pobre que traidor. Pasé la madrugada en vela, mirando las grietas de la pared como el mapa de todo lo que aguanté callada hasta este momento. El silencio solo era roto por la nevera vieja, y yo, con los papeles esparcidos, sentía un hormigueo de adrenalina y ese vacío que se siente cuando una guerra de 30 años termina. Por primera vez, mis manos no parecían servir solo para fregar. El olor a químico era sustituido por el olor a papel nuevo y libertad. Pensaba en cada ejecutivo que pasó a mi lado como si fuera decoración, y una risa seca brotó en mi garganta porque la invisible ahora tenía la llave de su celda. Fui a la cocina. El suelo frío en mis pies me devolvía a nuestra realidad, pero cada paso era firme, como si el suelo se solidificara tras años de lodo. Vi mi reflejo en un cuchillo viejo y no vi a la mujer derrotada, sino a una heredera con fuego en los ojos. Ramiro Fuentes, con sus MBAs, fue tan tonto de subestimar la inteligencia de quien consideraba inferior, olvidando que el cristal es transparente y permite ver la suciedad si sabes mirar con la atención de quien sobrevive. El café frío de mi madre me recordaba cuando dividíamos pan planeando cómo pagar el alquiler, sin saber que la solución estaba guardada en una memoria de honestidad. No sentía necesidad de gritar mi victoria. La paz del silencio de la madrugada era más poderosa. Mi vida estaba hecha de cicatrices transformadas en marcas de guerra de una victoriosa. El aire frío que entraba por la ventana era de renovación, llevándose la humillación y el sudor desperdiciado. Sabía que mi transformación no sería fácil y que el mundo me miraría con desconfianza por mi origen, pero tenía la sangre de un hombre que prefirió la muerte a la deshonra. Las sombras de la pared parecían el bulto de mi padre sentado conmigo, orgulloso de la hija que no dejó caer la bandera cuando intentaron derribarla. El peso de la pluma con la que firmé los documentos simbolizaba el fin de la sumisión e inicio de una trayectoria donde mi voz sería escuchada. Prometí que nunca dejaría que nadie se sintiera como yo en ese uniforme de poliéster que me borraba del mapa social. La revuelta se transformó en determinación fría, una fuerza que guiaría mis decisiones futuras. Vi los minutos pasar saboreando mi victoria, mientras el olor a café amanecido me traía mañanas de miedo a ser despedida, un miedo que nunca más volvería a tocar mi puerta.
Las sombras de la sala contaban 3 décadas de humillación que hoy se desmoronaban ante la verdad. Me levanté a cerrar la ventana y vi a una mujer de hombros erguidos en el reflejo, lejos de la postura, encorvada de quien pide perdón por existir. Ernesto Villanueva cargó una culpa más pesada que cualquier cofre de oro, y ser yo quien le permitiera morir en paz me hizo entender que la vida es sobreponer las piezas en su lugar. El tique-taque del reloj aceleraba con mi corazón, planeando mi primer día como dueña de mi destino, lejos de escobas, pero con la humildad de quien conoce el valor de cada centavo. Imaginaba la fundación, el impacto en otras Valerias perdidas en el sistema, humilladas por gerentes mediocres. El olor de la mañana traía una claridad mental que nunca tuve, disipando la niebla de la pobreza para ver el camino a seguir. No sentía sueño, sentía hambre de vida, de recuperar el tiempo robado por la calumnia que destruyó a mi familia. Quitarme los zapatos viejos y sentir el suelo firme fue el símbolo de mi liberación. Las farpas de la mesa gasta contaban nuestra historia, pero ahora eran el centro de mando de una revolución sin disparos. La lámpara desnuda del techo brillaba con intensidad, reflejando la claridad de quien montó el rompecabezas de las injusticias de su vida. La justicia no era abstracta, era sólida, con el peso de las esposas que vi cerrar en los pulsos de criminales que creían que la ley era una sugerencia. El viento afuera parecía el aplauso de miles de personas invisibles que sufren calladas en los sótanos de las empresas. Dona Gloria guardó el secreto como una brasa en el pecho y el alivio en su rostro era el mayor pago. El olor a Shintosi, lluvia lavaba la mugre de la ciudad igual que la verdad lavaba el nombre de mi padre. Escribía mis metas en un cuaderno viejo con una fluidez nueva, queriendo un lugar donde el respeto fuera la moneda de cambio. El reloj ya no amenazaba con el turno de limpieza. Cada segundo me pertenecía ahora. Sentía una expansión en los pulmones, respirando aire sin el polvo de los archivos o químicos corrosivos. La transformación de limpiadora a empresaria ocurría molécula a molécula, cambiando humillación por sabiduría. Miré mi reloj de plástico barato, marcando las 4 de la mañana, la hora en que solía despertar por pánico. No tener que saltar de la cama era tan nuevo que me daba mareo. Pensaba en el piso 30 del Meridian y cómo Palacios me miraba como una mancha que debía borrar. La justicia tiene gusto a metal, pero hoy la miel de la victoria endulzaba mi alma. El silencio era tan denso que oía mi respiración calmada, un ritmo que no reconocía. Cargar la carpeta amarilla fue como sacar el cuerpo de mi padre de la fosa de la calumnia. El peso de la pobreza deforma la columna, pero hoy mi espalda se alineaba en un movimiento de liberación. Fui a la cocina. El suelo crujía chismeando sobre mi cambio de suerte. El agua helada lavaba por dentro las humillaciones de limpiar inodoros de ejecutivos ladrones. El sol filtraba por la ventana, recordándome que mi vida se dedicaría a crear sobre las cenizas de un crimen. Seguridad es un chaleco de acero que me quitaron del pecho. En mi cuaderno anoté nombres de personas tratadas como basura en el Meridian que tenían talentos ocultos. El autobús pasando me recordó a miles atrapados en el ciclo de invisibilidad, dándome urgencia de actuar. La transformación interna era profunda, sustituyendo el ADN de servidumbre por el de liderazgo ético. El espejo del baño reflejaba a una mujer que cambiaría el destino de su linaje, garantizando que mis nietos nunca conocieran el olor del cloro. La justicia tardía equilibró la balanza que estuvo mal inclinada por demasiado tiempo. Mi madre me miró con una sonrisa que no veía desde niña, iluminando las grietas de las paredes. Nos abrazamos y el olor a hierba luisa me recordó que cada suelo fregado valió la pena. El peso del pasado era ahora un trampolín hacia un futuro de dignidad innegociable. Mi bolso se sentía ligero. Los problemas se evaporaron bajo el calor de la justicia. El viaje a la oficina de Bernardo fue en taxi, una extravagancia para saborear el cambio de estatus. Cuero del asiento era un lujo simbólico. Ya no necesitaba desgastarme físicamente para llegar a donde quería. Los edificios del centro financiero ya no eran monstruos, sino estructuras que entendía por dentro, con sus fallas y sombras. La reunión con los accionistas sería mi momento de entrar con la cabeza en alto y el documento firmado.
La justicia tardía viene con una paciencia que la inmediata no posee. Mi facilidad para entender términos complejos me sorprendió. La vida de observar a los poderosos fue mi curso intensivo. El café en porcelana fina me hizo pensar en cómo la vida da vueltas si mantienes la integridad. El futuro en mis manos era un pájaro libre de las jaulas de la miseria. Al salir, el sol se ponía en tonos rosa y naranja, el escenario de mi vida real como protagonista de una redención. Caminé sintiendo el asfalto y quise decirles a todos que la justicia existe, aunque tarde 30 años. Las cadenas invisibles se disolvieron, permitiendo pasos largos hacia metas palpables. En el bolso llevaba las llaves de mi oficina y los documentos de salud de mi madre, mi único tesoro real. Tomé el autobús una última vez para despedirme de la rutina y mirar a mis antiguos compañeros, prometiendo volver por ellos. El balance del autobús y el olor a sudor me dieron una humildad renovada. Bajé en mi parada de siempre, caminé por la calle de tierra y sonreí al ver la luz de mi casita encendida. Allí dentro, el corazón de Doña Gloria latía con calma. Cenamos en un silencio lleno de gratitud, dándome cuenta de que la mayor vuelta no fue el dinero, sino descubrir mi fuerza. La honestidad es el camino largo, pero el único que lleva a la paz del alma. Me acosté y dormí profundo, sabiendo que el legado de la familia Salas era ahora un faro de luz. La luz del día siguiente entró para atestiguar que nuestra casa ya no escondía vergüenza. Sentía la llave de la fundación en mi bolsillo, el fin de miles de horas empujando carritos de limpieza. Priorizaría a mujeres con manos marcadas por el cloro. El pecho de mi madre subía y bajaba con facilidad. Su cura empezó cuando el nombre de mi padre fue respetado. En la parada de autobús entregué mis tarjetas de visita, viendo la esperanza brillar en rostros cansados. Ramiro Fuentes, reducido a un número de proceso, entendería que la codicia fue su cárcel. El olor a asfalto me recordaba que la lucha no acaba, solo cambia de nivel para ser la voz de los silenciados. La primera reunión en la sede fue emocionante, con el nombre Héctor Salas en letras de acero. El vidrio de la mesa representaba la transparencia de cada contrato. Lloré cuando Bernardo me entregó el reporte. El dinero robado volvería a un fondo para trabajadores abusados. Las flores frescas en la entrada, lirios blancos, traían una paz de santuario. Mi madre en el porche tenía una serenidad que borraba las arrugas de la miseria. No necesitamos palabras, solo tomarnos de las manos sintiendo nuestro pulsar de sobrevivientes. El cierre de este ciclo, de 30 años, era la victoria de la limpiadora. Revisé planes de expansión con una autoridad natural contra la opresión. La satisfacción de negar sobornos fue mayor que ver mi cuenta bancaria crecer. El peso de mi herencia era combustible de propósito. El jabón en polvo me mantenía con los pies en la tierra. La justicia poética se come con la calma del tiempo. Mi madre dormía sin sobresaltos por el alquiler. El silencio ahora estaba habitado por sueños. Mis manos estaban limpias de odio, transformadas en herramientas de construcción. La plenitud es un calor que te hace invencible ante las tormentas. La inauguración de la Escuela de Gestión para Trabajadores fue el mayor homenaje a mi padre. El toque de seda contrastaba con la lija del pasado, recordándome transitar entre mundos sin perder la esencia. El café en la recepción olía a progreso para quienes nunca tuvieron voz. El retrato de Héctor Salas en la pared me decía que nada fue en vano. Mi discurso ante cientos de ojos brillantes fue el de una igual que no se dejó abatir. Los diplomas olían a victoria sobre el ciclo de pobreza de familias enteras. Villanueva lloraba en primera fila. Su redención pasaba por mi éxito. El aplauso final parecía no tener fin. El latido de un gigante que despertó para cambiar la realidad. Retribuí cada abrazo con la humildad de quien no olvida el balde de agua sucia. El peso de la carpeta amarilla es ahora un recuerdo de museo. La verdad está escrita en las paredes de mi fundación. Cierro este relato en mi porche, donde todo empezó, pero ahora en paz. La honestidad de un padre es el mayor patrimonio. El legado de cristal se rompió, pero el de carácter construyó un monumento en mi alma que nada podrá derribar.
Esa tarde, caminé por el jardín que ahora rodeaba nuestra casa, sintiendo la tierra bajo mis dedos, mientras plantaba unos rosales. Un lujo sencillo que mi madre siempre quiso, pero que nunca pudo permitirse en la estrechez de nuestro pasado. El olor de la tierra mojada me traía recuerdos de los días grises, pero ahora cada gota de agua parecía una bendición y no una amenaza de inundación para nuestro modesto refugio. Miré mis manos, que antes solo conocían el áspero contacto de los guantes de goma, y las vi llenas de vida, capaces de crear belleza y no solo de limpiar la suciedad de otros. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que me recordaba que la vida es una mezcla constante de momentos oscuros y destellos de pura felicidad. Me senté en un banco de madera, cerré los ojos y simplemente respiré, agradecida por haber tenido la fuerza de no rendirme cuando todo parecía perdido y el mundo entero me daba la espalda. A veces, por la noche, todavía escucho el eco lejano de los gritos de palacios en los pasillos del Meridian, pero ahora ese sonido no me produce miedo, sino una profunda compasión por un hombre que perdió su alma buscando un poder vacío. Entendí que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en tener la capacidad de elevar a quienes están sufriendo, ofreciéndoles una mano cuando nadie más lo hace. Mi fundación no solo entrega becas, entrega esperanza, recordándole a cada trabajador que su labor es esencial y que su dignidad es inviolable, sin importar el uniforme que vista. Cada vez que veo a uno de nuestros estudiantes graduarse, siento que una parte de la deuda que el mundo tenía con mi padre se cancela, llenando el vacío que dejó su ausencia con el brillo del éxito de otros. El legado de Héctor Salas no se mide en millones, se mide en las vidas que hoy son mejores gracias a que una vez una humilde limpiadora se atrevió a decir basta. Bernardo me visitó hoy para traerme las noticias sobre el juicio final. La sentencia fue firme y los responsables pagarán cada día de su injusticia tras las rejas de una prisión que ellos mismos construyeron con sus mentiras. No sentí alegría por su dolor, sentí la paz de saber que la balanza finalmente se había equilibrado, permitiendo que la verdad descansara en el lugar que le corresponde por derecho. Mi madre preparó su famoso té de hierbas, ese que siempre nos reconfortaba en las noches de frío, y brindamos por la memoria de un hombre que, aunque no esté físicamente, vive en cada rincón de nuestra nueva existencia. La casa estaba llena de flores, un recordatorio constante de que la vida puede florecer incluso en el terreno más árido si se riega con perseverancia y amor. Me di cuenta de que mi viaje no terminó con la riqueza, sino que apenas comenzó con la responsabilidad de ser un faro de luz para aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Caminar por la calle ahora es una experiencia distinta, no bajo la mirada para evitar el juicio de los demás, sino que camino con la frente en alto, reconociendo mi propia valía en cada paso que doy sobre el asfalto. La gente de mi antiguo barrio me saluda con cariño, no por el dinero que ahora tengo, sino porque saben que sigo siendo la misma Valeria, que nunca olvidó de dónde viene ni a quién pertenece su corazón. He aprendido que la mayor victoria no es ganar una batalla legal, sino ganar la batalla contra la amargura, manteniendo el corazón abierto a la bondad a pesar de haber conocido la maldad más profunda. Mi padre siempre decía que la honestidad es la única almohada sobre la que se puede dormir tranquilo, y hoy puedo decir que duermo con una paz que ningún millonario corrupto podrá conocer jamás. El espejo ya no me devuelve la imagen de una víctima, sino la de una guerrera que supo transformar sus lágrimas en la tinta con la que hoy escribe un futuro brillante para su familia. A menudo visito el cementerio para llevarle flores a mi padre, y allí, frente a su tumba, le cuento todos los avances de la fundación y cómo su nombre hoy es sinónimo de integridad en toda la ciudad. Siento una brisa suave que me rodea, como si él estuviera allí, dándome su aprobación y recordándome que siempre estuvo cuidando mis pasos, incluso cuando yo me sentía más sola que nunca. El silencio del lugar es sagrado, un espacio para la reflexión y para renovar mi compromiso con los valores que él me enseñó desde que era una niña pequeña. He entendido que la muerte no puede borrar el impacto de una vida bien vivida y que el ejemplo de mi padre es el motor que me impulsa a ser mejor
cada día de mi existencia. Me despido de él con un beso en la piedra fría, sabiendo que nos volveremos a encontrar algún día, pero que mientras tanto yo seguiré honrando su memoria con cada acto de justicia que realice. La fundación ha crecido tanto que ahora tenemos sedes en otras ciudades, llevando el mensaje de dignidad y respeto a miles de trabajadores que antes vivían en las sombras de las grandes corporaciones. He descubierto que mi voz tiene el poder de inspirar a otros y uso cada plataforma que tengo para denunciar el abuso y promover una cultura laboral basada en el reconocimiento del valor humano. No es fácil enfrentarse a los gigantes que todavía creen que el dinero les da derecho a todo, pero ya no soy la mujer indefensa que salió llorando del Meridian. Soy una líder con el respaldo de la verdad. Cada obstáculo que encuentro en el camino es solo una prueba más de mi determinación, y la supero con la misma paciencia con la que una vez aprendí a leer los secretos entre los papeles triturados. La satisfacción de ver el cambio real en la vida de las personas es el único salario que realmente llena mi alma de alegría y de propósito. A veces me preguntan si extraño mi vida anterior, y respondo que no extraño la miseria ni el miedo, pero que atesoro las lecciones de humildad y de resiliencia que solo el trabajo duro puede enseñar. Esas lecciones son la brújula que guía mi empresa, asegurando que nunca nos convirtamos en lo que una vez combatimos, manteniendo siempre la transparencia como nuestro valor fundamental. El dinero es una herramienta, no un fin, y saber usarlo para el bien común es lo que diferencia a un verdadero emprendedor de un simple acumulador de riqueza vacía. Mi madre a veces me mira trabajar y me recuerda que me parezco cada día más a mi padre, y ese es el cumplido más grande que alguien podría hacerme en toda mi vida. La vida me dio una segunda oportunidad y estoy decidida a aprovecharla para dejar un mundo un poco más justo del que encontré cuando empecé este viaje. A veces, cuando el cansancio intenta ganarme, cierro los ojos y recuerdo el sonido de las manos de mis compañeros aplaudiendo mi primer discurso, y ese recuerdo me devuelve la energía para seguir adelante. He aprendido que la soledad del poder es un mito si sabes rodearte de personas que comparten tus ideales y que no tienen miedo de decirte la verdad cuando te equivocas. Mi equipo en la fundación es mi segunda familia, y juntos trabajamos día tras día para construir un sistema donde nadie sea invisible y donde cada esfuerzo sea valorado como se merece. La justicia poética que viví es solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de redención colectiva que estamos escribiendo entre todos los que creemos en un mañana mejor. El sol siempre vuelve a salir, y hoy brilla con una intensidad que me asegura que estamos en el camino correcto hacia la verdadera libertad. Hoy celebramos el 10º aniversario de la fundación, y al mirar hacia atrás, me asombra ver todo lo que hemos logrado partiendo de una carpeta amarilla llena de secretos y de una voluntad de acero. Hemos cambiado leyes, hemos transformado empresas y sobre todo hemos devuelto la sonrisa a miles de personas que habían olvidado lo que significa ser respetados en su lugar de trabajo. Mi madre estuvo en el evento, elegante y radiante, disfrutando de cada momento con la paz de quien sabe que su sacrificio no fue en vano y que su hija cumplió con su promesa. Al final de la noche, me quedé sola en el salón, observando las luces de la ciudad, y sentí una gratitud inmensa por cada lágrima derramada, pues cada una de ellas fue la semilla de este presente glorioso. Sé que Héctor Salas está orgulloso, y esa certeza es la que me permite cerrar los ojos cada noche con la conciencia tranquila y el corazón lleno de amor. La vida es un ciclo de siembra y cosecha, y hoy puedo decir que la cosecha de la familia Salas es abundante y bendecida por la justicia divina y humana que supimos invocar con nuestra integridad. No importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre hay una luz al final si tienes el valor de seguir caminando con la verdad como tu única lámpara en la oscuridad. Mi historia es una prueba de que los últimos pueden ser los primeros si mantienen su fe en lo que es correcto y no se dejan corromper por el camino fácil de la mentira y la traición. Me despido de este relato con la esperanza de que mi voz sirva de aliento para alguien que hoy se siente invisible.
recordándole que su dignidad es su mayor poder y que el mundo está esperando por su transformación. La verdad os hará libres. Y hoy, por fin, yo soy completamente libre para volar hacia un horizonte infinito de posibilidades y de paz eterna. Duno, tres aquí. Si esta historia te llegó al corazón y crees que la justicia siempre encuentra su camino, no olvides suscribirte para más relatos que impactan y nos enseñan el valor de la integridad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de superación real.